Listo. Claro, me imagino, no, tranquilo, no hay ningún problema. Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 2 estrellas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos inmolados como sacrificios de comida. Ok, profe. Listo. Listo, ahí se está conectando Andresito también, pero bueno, listo. Entonces, elígete una pregunta, pues desde el número 1 al 60. Ok. La quinta. La quinta. ¿Quién es el autor de la Metamorfosis? Kaf. Kafka. Frank Kaf. Eso, Frank Frank. Perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bueno. Listo. Entonces ya tenemos acá. Hola, profe, buenos días. Hola, Andresito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces, Bien, bueno. profe, sí, señora. Ah, bueno, qué bien. Listo, Rafa. Entonces ya tienes Listo, profe. las 2 preguntas y tienes 2 noticias acá, aportadas en los comentarios de clase. Ok, perfecto. Entonces espero a mi compañero, profe, para hacer la presentación del Sí, libro, ¿cierto? exacto. Listo. Si quieres lo puedes ir llamando a ver cómo va la cosa. Andresito, ¿preparado una pregunta del 1 al 60? Del 1 al 60, una pregunta del 1 al 60. Del 1 al 60. El 37, profe. 37. ¿Sabes que ese es mi número de la suerte? ¿Quién es el autor de la teoría de las 5W? El autor de las 5W. Sí. Uy, Y si no, autor de las explica la teoría de las 5W. Listo. El autor de las 5, yo tenía ese lo tenía por acá. Dame un segundo. El de las 5W son quién, dónde, para y cómo. ¿Qué? Creo que era. ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde y para? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Y cuándo y ¿Qué? dónde. ¿Para qué sirve esa teoría, Andresito? Pues en mi opinión, para especificar una noticia o la opinión de alguien. Es decir, porque es que se me olvidó. Yo tenía por acá como una especificación con mis palabras de ese temita, pero creo que se perdió. Dame un segundito. ¿Recuerdas el ejercicio que hicimos con las noticias? El de las noticias. Sí, profe. Yo lo tengo por acá. El quién es la persona, quien dicta la noticia. Ajá. ¿Qué es el lugar donde se está realizando? El cuándo es la fecha donde se está, de la fecha que se realizó. El dónde es el lugar donde se está realizando la noticia. Y el por qué es como el interludio de la noticia. Un ejemplo, que yo hice lo de la noticia de gas, lo de Israel y Palestina, que es el conflicto entre ellos dos. Sí. Exacto. Entonces, bueno, listo. Ya tienes tu punto, pero entonces voy a ampliarlo un poquito para que se te quede un poquito más fijo.
Todo hecho tiene respuesta frente a esas preguntas. De hecho, los seres humanos lo que necesitamos para saber y conocer está en ellas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que intervino? ¿Quién fue el autor? ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Porque esas preguntas contextualizan muchísimo. Entonces, digamos que cuando uno va a hacer un ejercicio de lectura crítica, ese ejercicio de lectura crítica lo hace sobre esas preguntas. Adicionalmente, la gran cantidad, digamos, como de información casi siempre recae sobre el qué, que es el hecho, y si acaso fuera el personaje lo más importante por encima de el qué, estaría el quién. Entonces, a nosotros nos sirve esta metodología, por ejemplo, para los planes estratégicos, cuando tú dices qué es lo que voy a hacer, quiénes van a participar del plan, dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a implementar, qué es lo que vamos a resolver con este plan estratégico. Entonces, es una metodología que ayuda muchísimo, por ejemplo, en planes corporativos, cuando tú estás definiendo un objetivo a realizar en tu compañía o una solución a un caso en particular, si te organizas a partir de las W, pues obviamente vas a tener todas las respuestas posibles. ¿Qué otra cosa puede pasar? Cuando estés enfrentado a tu proyecto de grado, puedes decir, ¿de qué voy a hablar? ¿Quiénes son los que participan de esta teoría o los que han demostrado X o Y cosa? ¿Cómo lo hicieron? Y entonces uno empieza, por ejemplo, a elaborar el estado del arte, y en el estado del arte se empiezan a investigar situaciones de orden similar que te van dando a ti como un marco teórico conceptual acerca de lo que estás planteando, ¿sí? Esta teoría es muy buena en todos los sentidos y pues ayuda a que ustedes focalicen siempre en la información. ¿Qué fue lo que el profesor me preguntó? ¿De quién me está preguntando o de qué me está preguntando? Me está diciendo un contexto, digamos, a nivel de tiempo. ¿Cuándo fue eso? ¿De dónde salió esa teoría? ¿Cuándo descubrieron aquella cosa? Y cuando tú vas a responder, por ejemplo, a un profesor, pues si respondes a esas 5 preguntas, qué, quién, cómo, cuándo y dónde, lógico, vas a tener una mayor posibilidad de ser más exacto en lo que estás respondiendo. Ahora, el por qué y el para qué son preguntas de opinión. Cuando uno está escribiendo un ensayo, por ejemplo, llegas a la estructura del ensayo como tal, que es una propuesta de qué es lo que vas a escribir, cómo lo vas a escribir, entonces empiezas con un cuerpo a desarrollar preguntas, pero también se vale que pongas tu opinión, porque es tu sentido crítico de la situación, entonces utilizas el por qué y el para qué. No todos los géneros permiten el por qué y el para qué. La noticia, por ejemplo, no da opiniones. Quien escribe una noticia la escribe con todos los elementos informativos, qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Pero el que saca las conclusiones es el lector, el oyente, el televidente, que es la opinión pública que saca frente a la temática que tiene la lectura correspondiente. Básicamente es eso. Son elementos que ayudan muchísimo. Mucho, mucho. Bueno, Rafa, ¿qué dijo el compañero? Entonces. Profe, le escribí, estaba en línea y apenas le escribí se desconectó. Pero bueno, creo que debe estar por llegar, creo que debe estar por llegar. Sí. Dentro de la estructura que plantearon, ¿quieres ir adelantando algo? Sí, profe, si quieres, yo tengo como yo hice como una pequeña presentación donde tengo como un video corto donde habla más o menos de la historia del libro, donde la narran como especies de dibujos animados. Sí. Si quieres la vemos y... Claro. Uy, profe, me sale que... Ay. ¿Qué pasa? No se pudo iniciar la función de compartir, inténtalo de nuevo. Espérame, la quito y la vuelvo a poner, a ver qué pasa. Ok. Aquí, make co-host y eres el único que está ahí. Ya está. Ay. Me salen preferencias, me toca habilitar compartir en este computador. Dame un segundito. Okay.
Tranquilo. Entonces, nos tocó el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ujú. Nos tocó los compañeros Rafael Gómez, mi persona y John Páramo. Este libro, profe, data del año 1886, es un libro bastante antiguo, data de la época, de esa época en Londres. Y listo, siguiente. Entonces, esta es más o menos la historia del libro, en un pequeño video. Muy bien. Listo, profe. Listo, conclusiones. Profe, primero quería decir que yo en realidad el libro no lo conocía, ni siquiera tenía alguna Referencia. retenencia que existía un libro como este. Yo lo que hice fue buscar en Google libros y dije, Sí. escribí, voy a tener suerte. Y el primer libro que me saliera, ese lo leía. Entonces, me encontré con este libro y me pareció súper interesante porque tiene conclusiones chéveres donde hablamos de que una persona puede tener una doble personalidad o todos tenemos el alma de cada persona, como dice el libro, dice que se debate entre el bien y el mal. Ujú. Entonces, que lo que intentaba Jekyll con la fórmula era el médico, lo que intentaba con la fórmula era eliminar la parte buena de la mala. Y él lo que hizo fue lo que hizo fue anular su parte buena y quedarse con su parte mala. Entonces, quizás es la reflexión donde que el libro deja de que nosotros tenemos como ese otro yo. Entonces, tenemos que ese otro, quedarnos como con la parte buena. Y él lo que hizo en el libro fue gustarle esa parte mala. Comenzó a darse cuenta que esa parte mala que tenía él eh, eh, lo hacía ser más libre. Entonces, esa parte, en la parte buena, él era un reconocido médico, tenía muchos amigos, hacía reuniones, pero él sabía que tenía una parte mala donde él tenía como pensamientos malos y él le gustaba esa parte buena porque él podía hacer lo que quisiera con esa parte mala. Entonces se tomaba la pócima y se convertía en Jade y esa persona era libre. Él podía hacer lo que le diera la gana, que pateó a la niña al comienzo del libro, Sí, después claro. mató al señor Davis y entonces esa parte buena, esa parte mala lo hacía ser libre, pero era una parte mala y al final le terminó gustando más la parte mala que la buena de él Ujú. y así fue como concluyó el libro con su propia muerte. Sí, así es. Así es. Este es, digamos, un libro pues complejo, interesante desde el punto de vista que tiene muchas mezclas de muchas cosas. Adicionalmente es un género que no solamente tiene la parte policíaca, sino que también la mezcla con la novela de ficción y Misterio. aparte de la ficción y del misterio también le pone otros componentes ahí como difíciles pues digamos como de que todos confluyan a lo mismo, que es el tema de la novela sensación. Bueno, en fin, y la trama es súper complicada, pero entre otras cosas, si ves, pues en esa ambigüedad de cosas, entonces está también no solo como obra la ambigüedad, sino el género, porque el género Okay. uno debería definirlo desde un principio cuando uno le mete muchas cosas, igual es una novela muy, muy antigua, pero es propia del pensamiento del Reino Unido. Fíjate que Reino todos Unido. los dramas de Sherlock Holmes son así. Sí, sí. Sherlock Holmes siempre está metido en unos casos allá y entonces uno no sabe y es el misterio y la cosa, bueno, en fin, pero muy bien, es un muy buen libro y pues obviamente lo que uno ve en primera instancia es lo que tú acabas de anotar, que es esa dualidad entre la psicología de una persona, entre el yin y el yang, entre lo bueno y lo malo, entre una doble personalidad, entre trastorno de bipolaridad, a veces está de un lado y a veces está del otro, o sea, bien, bien interesante. Claro que sí. Ujú. Listo, profe.
Bueno, muy bien, Rafa, Hasta muy ahí bien. concluyo, profe. Hablo con mi compañero y ¿qué le Dale, digo, profe? Sí, pues básicamente, digamos como que le escribí, espérame, le dije, pues que yo a las 10 no me puedo conectar como te lo planteé. Le sí, dije que por favor, pues cuando estuviera ahí como más o menos, si está en condición de hacerlo, porque yo entiendo su estado de enfermedad, pero también entiendo que no puede perder el módulo, que no puede, digamos, perder la oportunidad y él ha estado pendiente de sus sí. presentaciones y sus cosas. Entonces, Sí, porque de hecho fue él quien me escribió, él se contactó conmigo la primera vez. claro. Sí, sí, entonces, Exacto. sí, Entonces, que pues como que la partecita él trata de grabarla en un audio, si no puede de un solo tiro, pues la grabe en varias y me lo mande por WhatsApp, no necesariamente ahorita que está con el medicamento y que está ahí como medio fuera de sí, sino que después tiene el transcurso de todo el día para enviar, claro que sí. que no hay Listo, ningún profe, yo hablo problema. con él. Bueno, Muchas gracias. bueno, Rafa, Feliz no, que domingo. estés muy bien, hasta luego, gracias también Gracias, para profe. ti, un abrazo, gracias, chao.